apóstol Moisés Rosales. Oye, qué chévere. Bueno, poder tener esta conversa, más que todo, sí, vamos a llamarlo en un tono de conversación, de charla, en donde nos cuentes acerca de esta creación que ya tiene, imagínate, 14 versiones y haciendo definitivamente, marcando una historia que queremos remontar, que queremos recapitular en este video y que te hace así, digamos, presentarte como el constructor de sueños, como el creador de esta historia llamada Raphube. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todos bien? La verdad que hablar de Raphube a lo largo de sus 14 versiones me hace un poco ponerme feliz por el camino ya transcurrido y también me hace tener una esperanza por los años que vendrán. Creo que a lo largo de estos 14 años hemos adquirido mucha experiencia, hemos tenido errores como todo el mundo, pero creo que también validamos los aciertos que hemos tenido a lo largo del desarrollo de este proyecto llamado Raphube, el cual tiene que ver con ser una plataforma de empoderamiento para los jóvenes, centrados en el poder de Dios, donde creemos que la gente que viene y se acerca a este modelo Raphube que ya cobró notoriedad y podríamos decir que es un movimiento global, porque Raphube se ha ido clonando en las naciones. Pienso que todo este tiempo ha sido maravilloso, en primer lugar porque me enseñó a entender al joven. Tal vez mucha gente se pregunta y dice, ¿de dónde habrán sacado estas ideas tan locas? Y creo que fue hacer un refresh de todo lo que a mí me haya gustado tener en la iglesia cuando yo era joven. Tal vez en mis tiempos todo lo que yo hago hoy era considerado pecado por la gente, pero hoy hay una mentalidad más abierta, una revelación mayor, y queremos nosotros a través de este modelo levantar una generación de fuego, y el fuego quiere decir una generación radical, una generación que ha descubierto su propósito y sabe hacia dónde quiere ir en los años de su vida. Pienso que parece ser fácil o tal vez una frase repetitiva el decir que tienes que encontrar tu destino. Si fuese tan fácil, creo que hubiese más ganadores en la vida. Pero todos sabemos que a lo largo de los días recorridos y de las amistades que uno tiene, muchos divagamos. Yo también tuve años donde divagué y no sabía para qué había sido creado, pero yo doy gracias al Señor porque en la iglesia descubrí mi propósito. No tuve que deambular como mucha gente lo hace porque las palabras que yo recibí fueron certeras y me llevaron a ir a un nuevo nivel, a una nueva estación, porque empecé a ponerle fecha, empecé a desarrollar estrategias para poder ir hacia mi llamado profético. Y creo que Raphube es eso. Raphube tiene que ver con ayudar a los jóvenes a descubrir el potencial que ellos tienen, a saber que cada día que pasa tengo que caminar hacia la meta propuesta, porque si no van a pasar los días, los meses, los años y lamentablemente la vida pasa tan rápido que no voy a poder ser un hombre que va a concluir sus días feliz. Oye, Moisés, sabemos, por ejemplo, que Raphube nace, obviamente, Dios te usa como instrumento, nace en tu corazón. Y yo quisiera así saber, porque bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de compartir cerca contigo, sabemos que cuando se te mete una idea, comienzas a ver y en tu cabeza pensar de cómo hacerla suceder. Y yo pregunto algo, ¿cómo fue ese momento? O no sé, estabas manejando, estabas durmiendo en tu casa, no sé, estabas viendo algún programa de televisión. Ese momento tal vez que encendió la chispa y que dijo, si yo hago esto para los jóvenes, o sea, ¿recuerdas a ese evento en particular si nos lo pudieran narrar así como una historia? ¿Cómo sería? La verdad que vamos a empezar con algo anecdótico. Parece ser
que yo nací para vivir en el continente europeo. Y te voy a decir por qué. Porque mis mejores momentos para crear son en la madrugada. Mis mejores momentos para poder echar a andar proyectos es en la madrugada. Cuando todo el mundo está durmiendo, yo estoy pensando, estoy inquieto en mi cama. Y la verdad que Rapjuve me ha robado muchísimas horas de sueño, porque se me mete algo, una simple idea, una pequeña idea se me mete, y en vez de tratar de apagarla, trato de que el fuego se acrecente y empezar así a fluir, y viene la creatividad. Pienso que cuando comencé con este proyecto, en primer lugar, creo que lo hice para mí. Mira lo que te estoy diciendo, creo que lo hice para mí porque quería tener herramientas que me ayuden a llegar a una meta. Entonces, una de las grandes ideas que Dios me dio fue que en Rapjuve no competimos contra otras personas, competimos contra nosotros mismos. Entonces, siempre pienso que el Moisés de 2025 tiene que ser mejor que el del 2024 y el 2024 mejor que el 2023, porque esta es una carrera y cada día tendría que ponerme en mejor forma para poder avanzar más rápidamente. Entonces, Rapjuve se convirtió en un lugar donde se juega, pero se juega con un propósito: descubrir tu llamado, descubrir para qué viniste a la tierra. Pienso que así como surgió la idea de que en Rapjuve compito contra mí mismo, dije, no vamos a hacer algo fácil porque la vida es difícil, sino que voy a hacer un campamento de obstáculos, un campamento militar. Me recuerdo que cuando dije voy a competir contra mí mismo, me vinieron a la cabeza los juegos militares, y eso que yo nunca pisé un cuartel, digamos, ¿no? Entonces voy a hacer así una revista militar, y fue así que Dios me facilitó los medios, amigos aparecieron para apoyarme, y la verdad que creo que se les fue un poquito la mano a la primera versión de juegos militares porque eran bastante duros, pero ahí estamos, persistimos en el modelo, fuimos mejorándolo. Vos has visto que cuando empezás a echar a andar una rueda, al comienzo te es difícil, pero después con el mismo impulso, la rueda puede agarrar mayor velocidad. Eso es lo que ha pasado con Rapjuve. Los comienzos fueron difíciles. Cada idea loca que se me venía me hacía orar mucho para poder comunicarle a los padres espirituales lo que quería hacer, ya que hasta ese momento todo era muy rígido en la iglesia. Pero creo que con Rapjuve todos fuimos creciendo. Tuvo que haber una amplitud de mente, ver que llegaron los chicos, hizo que nosotros también consideremos más a la juventud, podamos entender que son llenos de bríos, llenos de fuerza. Por ahí no tantas luces, por el mismo ímpetu, pero a lo largo de estos años he crecido con una generación de fuego, he crecido con una generación radical que llegó a la iglesia, y tal vez muchos de ellos no llegaron a la iglesia como tal, sino que llegaron al campamento, pero en el paso del tiempo se quedaron. Hoy hay generaciones de pastores, de jóvenes que comenzaron a jugar en Rapjuve. Ya no son tan jóvenes, ya tienen hijos adolescentes, hijos grandes que están compitiendo. Entonces pienso que Rapjuve realmente está cumpliendo su propósito: levantar una generación de gente con propósito, de gente victoriosa. Y no hablo de la victoria en la iglesia, hablo de la victoria en la vida. Oye, Moisés, y si tuviéramos que ver esa chispa que encendió todo, como en una película, viste que las películas de Disney te dicen, había una vez un soñador que creyó no sé qué y se levantó
a las 3 de la mañana y esa idea se volvió realidad hasta el fin de sus días. No sé, si recuerdas como que alguna escena en particular que tú dices, no, yo estaba manejando y dije, "Oye, pero ¿por qué no hago esto?" O estabas dormido y el Señor te levantó y dijiste, oye, sí, pero puede ser como si yo tuviera que darle un inicio a ese había una vez. ¿Cómo tú me narrarías esa escena? ¿O la recuerdas? ¿Hay alguna en particular? La verdad que a lo largo de mi despertar cristiano, había cosas donde yo soñaba con hacer cosas diferentes, tener pensamientos disruptivos. Soñaba con hacer de la iglesia un lugar atractivo. Entonces fue así que, pensando siempre, ¿cómo hago que la iglesia se convierta en un atractivo para la gente que estaba afuera? No en el sentido comercial, como mucha gente podría decir, sino en el sentido de que la iglesia atraiga a las personas, no importando de dónde ellos viniesen. Entonces, creo que ese fue el afán, ese fue el despertar de traer estos modelos a la iglesia. Mucha gente me decía, tu estrategia, me recuerdo que un amigo me decía, tu estrategia dio resultados, me decía. ¿Por qué le decía? Porque la gente no creo que vaya interesada en las prédicas, sino que va interesada en el correr, el 5K, va interesada en los juegos militares, me decía él, ¿no? Y la verdad que yo siempre he tratado de tener respuestas, y yo le decía, a mí no me importa que vayan por los juegos, a mí no me importa que vayan por la carrera o el recital, le digo, a mí lo que me importa es que lleguen y se sienten en una silla a escuchar la palabra de Dios. Creo que eso ha sido siempre el fin. Siempre peleo porque haya palabra, porque si no hay la palabra de Dios, si no hay la declaración profética, puede quedar como un campamento de entretenimiento. Pero nosotros no entretenemos, nosotros llevamos a la generación presente a que vaya por sus sueños. Entonces, sí, es cierto. Ahora que no está ese amigo ahí cuestionándome, es cierto, fue una gran estrategia, pero esa estrategia no fue mía, me la dio Dios. Y la idea es que la gente pueda escuchar la palabra. Pienso que, como dice la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a causar un impacto, y a lo largo de estas 14 versiones que hemos tenido, son más de 45,000 personas que han acampado con nosotros. Me recuerdo los inicios, y seguramente vos también te acordás, cómo nos costaba que los medios de la ciudad, los medios de comunicación, nos den un par de minutos para hablar de un campamento cristiano temático. Y en medio de carnaval. O sea, ¿no? Después y ese no era atractivo, pero el campamento fue cobrando notoriedad. Los juegos militares, así como los hice, yo decía que eran juegos proféticos, porque el juego militar representaba la vida. ¿Y por qué la vida? Porque hay lugares donde tenés el agua hasta la rodilla, hasta la cintura, otras veces no podés hacer pie, cuando salís embarrado te resbalás, caes, y en otros tramos podés correr libremente. Bueno, hay de todo tipo de situaciones en la vida. Hay situaciones donde tengo ganas de llorar, otras tengo ganas de reír, en unas puedo hacer pie firme, en otras no puedo mantener el equilibrio. Entonces, creo que eso fue cobrando notoriedad, y los medios de televisión en aquel tiempo fueron creyendo en el modelo, a tal punto que llegamos a ser una opción sana para las fiestas de Semana Santa. Claro. Mucha gente sale a los pueblos a pasarla bien, a tener el super carnaval en épocas de Semana Santa, y nos convertimos, sin pensarlo nosotros, en una opción sana donde
los jóvenes y las personas que asistían al campamento la pasaban bomba. Creo que ese ha sido parte del camino que hemos recorrido con RAFUVE hasta llegar a esta versión 2025. Oye, Moisés, y cuando me cuentas de esos inicios, por ejemplo, a mí que me gusta mucho seguir historias, ¿no? Y uno dice esos grandes soñadores, por ejemplo, un Jeff Bezos, creador de Amazon en su inicio, eso era una biblioteca y casi que se fue y casi que quebró, se enfrentó con el desafío de que como libro no funcionaba. El mismo Walt Disney no tenía la capacidad para lo que él visionaba en sus sueños. Y como dice Rosales, al soñar con esto, dice que todo gran soñador se encuentra con grandes desafíos y retos. Y cuánto más alguien que además viene a hacer algo que viene a desafiar no solo lo natural, sino también lo espiritual. Entonces, de esos desafíos que tú recuerdas, alguno en particular que tú hayas dicho, miércoles, sentí que para tener esto, derrumbar este gran desafío, este gran reto que me llevó a ser RAFUVE, definitivamente tenía la dirección de Dios. Yo pienso que todo soñador va por el sueño y no por los réditos que puede dejar el ejecutar un sueño. Yo creo que todo soñador anhela ver el diseño que tiene en la cabeza plasmado en la realidad. A lo largo de todos estos años, la verdad que me ha costado muchas veces conciliar el sueño porque se me metía algo en la cabeza y salía rajando hacia la quinta. Te cuento una de las anécdotas. Creo que al comienzo, cuando quise hacer los juegos militares de verdad, había que hacerle pozos, había que cavar. Entonces hablé con mi padre y le digo que me deje hacer pozos. Y entonces mi padre me dice: vos estás loco. Me dice: ¿cómo vas a hacer pozos si después lo vas a tener que tapar? Entonces yo le digo: no se preocupe. Entonces, antes de RAFUVE, hacíamos pozos, trabajábamos como locos para que la gente juegue y finalizado tenía que volverlos a tapar. Entonces así lo hice los primeros años y como lo lograba hacer, no me decían nada. Pero hoy el soñador dice: todavía no es lo que yo quiero. Y sigue. Entonces seguí haciendo. Bueno, me comencé a alquilar retroexcavadoras. Entonces mi padre dice: oye, te estás volviendo loco. Me dice: ya no solo es con la pala que hacer los pozos, sino que has traído una gallinita y con eso hacías modos, me hice una laguna adelante. Porque yo siempre digo, el éxito de los juegos militares es el agua. A la gente, a todos nos gusta el agua, porque incluso cuando te caes, el golpe no es tan fuerte. Entonces, cosas así como desafiar los recursos, buscar los medios para hacerlo, más que buscar el recurso económico, era el recurso humano. ¿Cómo enamoro a una generación que dice: bueno, apareció un soñador, apareció alguien que viene y dice que vamos a ir a un campamento y la vamos a pasar bomba? Pero creo que uno siempre desconfía. Y muchos desconfiaron, se fueron. Pero hubo una generación que se quedó. Y tal vez esa generación hoy es la primera línea de RAFUVE. Comencé con chicos de 18, 20, 22 años y hoy están cerca a los 40. Siguen siendo jóvenes porque yo pienso que es una generación. No pienso que sea algo pasajero, sino que más bien estoy esperando el momento y ahí va el sueño que tal vez nadie ve. Yo pienso que cualquiera se puede embarrar, cualquiera puede hacer cosas locas por una vez, pero hacerlas por 14 años seguidos tiene que ver con algo, con un intangible que no lo ve nadie, pero el que lo está practicando sabe por qué pelea, sabe por qué corre, sabe por qué habla de esa manera. Mi sueño como fundador de RAFUVE es ver una generación mayor que esté dispuesta
mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios no aquí en la iglesia, la gloria de Dios en su vida. Creo que durante estos años he estado enseñando a los jóvenes a soñar, a tener fe, a saber que si hay un cambio de mentalidad, Dios puede hacer todo lo que sea posible para que ese sueño se vuelva realidad. Imagínate si pasan los años, seguramente ya estaré viejo. Una vez hicimos una versión Rafube 2047, creo, no me recuerdo, donde salía Abuelo, Cabeza Blanca y todas esas cosas. Pero pienso que cuando yo pueda tener 70 años, tal vez habrá una generación cuarentona o cincuentona que haya sido formada en Rafube, que haya descubierto su propósito y que pueda mostrarle al mundo que creyendo y soñando en Dios, uno puede convertirse en un gran hombre de influencia para la sociedad. Oye, Moisés, y eso, por ejemplo, vemos, ¿no? Ahora, inclusive, un modelo que ha sido llevado también a las naciones, inclusive en otras casas o que han visto en tu estrategia una forma también de hacerlo, una vez que ya la cosa ha tomado como está comprobado, el modelo de Rafube. ¿Sabes algo que yo pensaba? Yo decía, miércoles, ¿cómo habrá sido ese día o ese pitch de venta, por decirlo así? Moisés, el administrador, un joven que se sienta al father, a la profeta, que venían obviamente de un poco más conservador, sentarse a venderle una idea, llamémoslo así, ¿no? Tan loca, tan irreverente en ese momento, porque hoy verlo en otras iglesias puede sonar mucho más sencillo, más fácil, pero a ti te tocó en ese momento ser el irreverente, ser el disruptor. Pero mira, hay cosas que son súper interesantes. Lo que mucha gente no entiende es que Rafube no es el origen del movimiento, sino la conclusión de un movimiento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchos pastores quieren trabajar estos 4 días y que estos 4 días sean gloriosos. Yo trabajo 361 días aquí en la iglesia en el modelo Rafube y creo que ahí fue el éxito de tener un campamento movido. ¿Por qué te digo esto? Una vez, y aquí va una anécdota, una vez estaba queriendo ver un partido de fútbol, Barcelona-Real Madrid, y en aquellos años eran pocos los líderes. Y yo vengo y le digo a unos cuantos de ellos, y ¿por qué no vamos y vemos que el partido en una confitería, en un café? Porque no lo daban en los cables de la ciudad, sino que era una conexión satelital en aquellos años. Entonces me dicen, vamos, apóstol. Recién el apóstol, vamos, apóstol, me dice. Y nos vamos, alquilo una mesa para 5 personas y nos fuimos. Yo tenía líderes súper educados, parecían unos señoritos ingleses, una educación. Lord, eran puros lores. Pero escucha esto, comienza el partido y todo estaba tranquilo, yo estaba como en la cabecera de la mesa y 2 y 2. Lo que yo no sabía es que a un lado estaban los del Madrid y al otro lado estaban los del Barça. Y los chicos siempre en la iglesia se habían comportado súper bien. Y hace gol el Madrid. Hermano, los desconocía mis líderes. Se volvieron locos, eufóricos, le cantaban en la cara a los del Barcelona en ese. Y yo miraba atentamente. El Barcelona empata y le tocó a los azulgranas hacer el super show. Entonces, ahí me vino la idea. De un partido de fútbol me viene la idea. Y yo digo, la euforia está en los jóvenes. Yo solamente necesito un modelo para que esto que sucede en un estadio pueda suceder en la iglesia. Mirá,
Y ya lo que te estoy contando, me vengo y yo dije, yo necesito banderas, yo necesito bombos. Y cuando vengo y me paro en el altar de aquí de la iglesia, miro cómo Dios nos había hecho el diseño del templo, porque tiene graderías, como los estadios. Y fue así que comencé a trabajar en los cultos de jóvenes que hoy se llaman fiesta juvenil. Hoy se llaman fiesta juvenil y al comienzo realmente me sacaron la mostaza porque la gente decía que yo había convertido la iglesia en un carnaval, en un lugar que no era la iglesia, ¿no? La gente hablaba de que yo le estaba faltando el respeto a Dios. Yo creo que nunca lo hice porque Dios mira mi corazón y Él sabe y siempre supo que mi anhelo era traer la euforia para que le adoren a Dios. Entonces, yo siempre decía, como para cuidarme las espaldas, decía, este culto no es apto para religión. Y era la manera en cómo yo entraba golpeando en el servicio. La palabra en las fiestas juveniles siempre fue o habló de una radicalidad en las cosas, pero lo importante era lo que sucedía en las graderías antes de la prédica, las bandas, las murgas, las danzas. Creo que no he metido juegos pirotécnicos por el peligro que puede ocasionar ello, pero alguna vez los voy a pintar con esos humos que se ven en los clásicos en Europa y va a ser grandioso. Fue así que comencé a trabajar en las fiestas juveniles durante todo el año. Ahí cayó el discipulado Construyendo Sueños, donde le hablaba de cambio de mentalidad, de ser soñadores, de ser hombres de fe. Y todo esto se hacía con la finalidad de llegar en la fecha de Semana Santa con un pueblo mayor. Al comienzo, en mis inicios, por años, el Ministerio de los Jóvenes era como una actividad estacional, el verano y el invierno. Cuando estábamos entrando al Rafume, la fecha de Semana Santa, se llenaba el templo. Se llenaba desde enero, febrero, marzo, se llenaba el templo y ese fuego del campamento duraba hasta junio. Y de julio para allá bajaba la gente, pero bajaba significativamente. Creo que miraba y yo decía, no puede ser que nos tengamos que manejar de esta manera. Pero esos fueron los inicios, porque hoy, gracias a Dios, cerca de 4.000 jóvenes vienen a los servicios, a la fiesta juvenil. Yo creo que en el mundo deben haber muy pocas iglesias que nuclean a los jóvenes, congregan a los jóvenes todos los sábados para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasa por la cabeza de Moisés cuando está caminando por la quinta y ve jóvenes que sabemos, ¿no? Venían del mundo y de estar en otras cosas, y luego los ves adorando en Rapube? Tal vez ves a chamos que sabías que no tenían nada que ver con la palabra y terminan conectando a través de la estrategia de los juegos, o familias restauradas. Cuando tú vas caminando, imagínate, pon tu cabeza en ese momento, pues yo te he visto, o tú vas caminando de un extremo a otro revisando que todo esté bien, pero en el fondo tu corazón sabe que hay miles de almas, miles de testimonios. En mi caso también es uno. Yo siento que a partir de Rapue se encendió una llama que me hizo ir por más, creer más en mí, creer en que podía conquistar más a partir de los talentos que Dios me había dado. ¿Qué pasa por la cabeza de Moisés Rosal? Pienso que siempre he dicho esto, siempre he pensado de esta manera. Pienso en primer lugar que el diseño me lo dio Dios. Pienso que Rapube nació en el corazón de Dios, me lo dio en sueños y traté de ejecutarlo. Siempre tuve este pensamiento que tal vez en aquel tiempo pudo haber sido hasta un aliciente para mí. Y siempre decía,
Si tan solo un joven pudiese cambiar de vida a través del modelo Radjuve, valió la pena. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces yo decía, si tan solo uno, a través del modelo Radjuve, puede cambiar el destino de sus generaciones, entonces estaremos pagados. ¿Por qué digo esto? Porque vos has visto que cuando rehabilitas a alguien de cualquier cosa en particular, los que vienen detrás de él muchas veces no pueden creer lo que vivió el que fue tocado, el que cambió. Entonces, muchas veces no valoramos el salvar a una persona porque creemos que uno es muy poco. Pero si lo mirás en las generaciones, cuando salvas uno, salvas a todos los que vienen detrás de él. A lo largo de todos estos años, he visto de todo tipo de personas. He trabajado con chicos que estaban perdidos en las drogas, en el alcohol, chicas que se prostituían y eran prepagos. Otras llegaron con intentos de suicidios y realmente los fui involucrando y Dios los tocó. Pero el común denominador de la gran mayoría de los chicos no tiene que ver ni con drogas, alcohol o prostitución, sino más bien con una falta de propósito. Creo que ese ha sido el mejor indicador. Creo que poder ver una generación de jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, luchando por la vida, sabiendo que descubrieron su propósito, eso no tiene precio. Creo que con eso ya estamos pagados. Creo que si podés ver a alguien bien, fruto de algo que Dios te encomendó, estás hecho. Seguramente no todos te lo van a reconocer. ¿Y eso qué importa? Porque no lo hacemos para que nos lo reconozcan, sino que lo hacemos cumpliendo el propósito de Dios para que la gente sepa por qué vino a esta tierra. Yo siempre digo, no hemos venido a consumir el oxígeno de este planeta Tierra, ni tampoco ser los más bonitos para la foto, sino más bien para cumplir algo en particular que Dios puso para nosotros como herencia desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando veo a los chicos jugando, corriendo de aquí para allá, al igual que yo, tratando de que sus campamentos estén hermosos, creo que me lleno de satisfacción. Creo que ya no vine al mundo a no hacer nada, sino a impactar. Y creo que debemos impactar todos. Moisés, y así como dice la Biblia, ¿no? Vas por esa de las 99, ibas por esa oveja, ibas por las 100. Ibas por las 100, ibas por ese uno, y hoy son más de 45,000 que hemos pasado por ahí. Imagínate, dice la palabra que Jesús dejó las 99 y fue por esa que estaba perdida. El modelo se tornó atractivo. Comenzaron a llegar los chicos de las universidades, primeramente de los colegios de las universidades. Creo que incluso antes de que vengan los otros departamentos de Bolivia, empezaron a venir las naciones. Fue algo súper loco. Me recuerdo hace muchísimos años atrás cuando empezaron a salir y a lanzar las banderas de las naciones. Fue algo espectacular. No, más o menos como cuando ves esos movimientos de congresos gubernamentales donde ves las naciones desfilar. Eso no tiene precio. Pienso que estos años han sido gloriosos. Hemos
visto de todo. Dios ha ido trayendo cada cosita, año tras año siempre hay una versión nueva de Rafube. Este año me estoy volcando a lo musical, quiero que haya más música, más adoración, más fuego en el altar, además de las competencias y los juegos militares. Entonces, súper feliz de poder ver que un día Dios me dio 45,000 almas para impactarlas. El diseño ha sido bueno, Dios puso la piedra fundamental y Dios puso el resto del capital para que todo esto sea una realidad el día de hoy. Moisés, a ver, aquí nos habla del papel que ha tenido Rafube. Bueno, ya esto me lo dijiste con esto. Esa visión de Rafube, cuando piensas en los próximos 5, 10 o 15 años, de cara a que sabemos que eres un soñador, pero un soñador que además, a pesar de los desafíos que ya de por sí se encuentra afuera, se plantea los desafíos y los retos porque comienza como que en tu visión a querer más cosas. Cuando piensas en Rafube en los próximos 5, 10 o 15 años, ¿cómo lo ves? La verdad que me gustaría alguna vez poder llenar el estadio de la ciudad. No vamos a poder hacer huecos en la cancha de la ciudad, en el estadio, porque no nos van a dejar hacerlo. Pero me gustaría alguna vez tener un evento libre, gratis, totalmente musical. Aquí va el sueño, el poder hacer como un aeropuerto hub, hacer un altar gigante en la ciudad donde puedan venir los ministerios internacionales a adorar junto a nosotros. Creo que Dios nos va a conceder, creo que Dios va a hacer que esto suceda pronto. Vamos a invertir, vamos a sembrar en el reino de Dios. Lo vamos a hacer en el estadio. Tengo una estrategia ya para hacerlo, pero creo que todavía hay Rafube para mucho. Creo que seguirán cayendo las ideas del cielo, Tal vez no tenga la fuerza que tuve en el comienzo. Hoy, a pesar de seguir siendo inquieto, sigo con bríos para poder establecer todo lo que Dios me ha dado. Y bueno, de aquí 5, 10 o 15 años más, seguramente ya me moveré mucho menos, pero estoy seguro que de esa única oveja que pedía, que se han clonado en muchas, habrá una generación que pueda seguir creando y creyendo en Dios. Oye, y para las naciones, Moisés, cuando ves un Rafube y ves ese modelo igual clonándose en Cape Coral o en Fort Myers, y ves que inclusive cada apóstol le pone su locura, y he visto carros deportivos, y oye, ¿cómo lo ves eso? Inclusive ya hacia Europa también, ¿cómo sientes tú, cómo vives con ese crecimiento? La verdad que cuando me ha tocado viajar, gracias a Rafube he ido a muchos países, a estar delante de muchas naciones, porque ellos juegan lo que nosotros jugamos en nuestra quinta. He estado en los Estados Unidos, en España, en Suiza, muy pronto en Suecia, jugando al Rafube. Y te digo algo, te voy a contar algo de los orígenes, porque todo tiene origen. Me recuerdo que cuando yo recién me convierto allá por el año 2004, un día charlando con mi padre le digo, está bien que de los países desarrollados venga todo lo que nosotros consumimos en los países subdesarrollados. Y ese día que estaba charlando con él, le digo, pero ¿usted no cree que de Bolivia pueda salir algo las naciones?
hablando de un modelo espiritual, y mi padre se quedó mirándome y nos quedamos sin respuesta. Solamente fue una pregunta como lanzada al espacio que quedó bogando. Y decirte que Rafube se convirtió en ese diseño. Mucha gente cree que nosotros somos parte de una franquicia, pero gracias al Señor no somos parte de la franquicia, somos los visionarios que logramos establecer este diseño que se ha ido replicando en las naciones. Me llena de orgullo y satisfacción escuchar a mucha gente en Europa, en los Estados Unidos decir, desde que hemos implementado el Rafube, la iglesia se fue llenando de jóvenes. Creo que esto no tiene precio, algo que surgió en un sueño nocturno en mi dormitorio donde no podía dormir, esté afectando positivamente a miles y miles de personas, no solo en mi ciudad, sino en el mundo entero. Oye, Moisés, y obviamente, ¿no? Sabemos que son miles y miles y miles de historias. ¿Alguna en particular? Inclusive, bueno, sin tener que decir nombre, alguna historia en particular que a partir de Rafube te haya marcado y también haya servido de motivación, alguna familia en particular, alguna de esas ovejas que tú hayas dicho, wow. Tengo amigos, prefiero llamarlos amigos y no discípulos, porque la amistad acorta toda distancia que puedas tener. Tengo amigos que me manifiestan que gracias a mi predicación, gracias a todas las locuras que he cometido, ellos cambiaron de vida. O sea, personas que me escriben a mi Facebook, personas que me hablan y me dicen gracias porque escuchándolo predicar sábado tras sábado, siendo incisivo de soñar, de creer en nosotros mismos, hoy soy lo que soy. Si no haya, o sea, ¿qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es cuando te dicen, estoy seguro que si no haya escuchado sus prédicas, no estaría en el lugar que estoy. Entonces, tengo muchas anécdotas, muchas historias que se convierten en la gasolina para seguir creyendo. Se convierten en la gasolina para ir por más, para no cansarnos, porque hay momentos donde te da ganas de patear el tablero y decir, hasta aquí llegamos, pero seguimos. Una anécdota tiene que ver que, saliendo de un Rafube, la gresca se había puesto insoportable. Insoportable. Creo que ese año el Rafube, la pelea por los puntos, no sacó lo mejor de nosotros, sacó lo peor. Y ha visto como así puede ser el héroe. En una fracción de segundo puede ser el villano. Entonces, me recuerdo ese año, salí cansado. ¿Cómo habré salido de cansado? Que me salí de todos los grupos de liderazgo de los jóvenes. No quería saber. ¿Me entendés? Salí saturado, cansado, y me salí de los grupos y me llamaban y me dice, ¿por qué se ha salido? Necesito descansar mi mente, necesito relajarme. Y creo que estuve un par de meses fuera de los grupos de jóvenes y después entré con todo, porque entendí que es parte del trabajo. Al fin y al cabo, el único que puede cambiar las personas es Dios. Y como yo siempre he dicho, no vale la pena pelear por los puntos de la tierra, porque Rafube tan solo es una plataforma de juego que nos van a llevar a descubrir el propósito para nuestras vidas. Oye, Moisés, y ya casi terminando, si pudieras describir Rafube en una palabra o en una frase, ¿cuál crees que sería? Rafube es la plataforma que Dios nos dio. Una plataforma para llevar a los jóvenes a descubrir su propósito. Para mí eso es Rafube. Creo que Rafube tan solo es un modelo
de lo que puedes llegar a vivir en la realidad. Pero si tú logras conectarte con Dios y tener una mente inquebrantable, vas a salir victorioso, no importa cuán adversas puedan ser las situaciones en tu diario vivir. Y ahora te lo voy a poner un poquito más creativo. Para allá, como vamos cerrando, nos podemos poner más creativos. Viste que tú lo has visto en administración o en marketing o en el mundo de las ventas o de los negocios. Hay un juego que se llama pitch de ventas. Y dices, ¿qué pasa si te encontrarías con la persona que te abre, en mi caso, el que me va a abrir la puerta para que yo tenga mi película en Netflix, en el ascensor, y tienes solamente la bajada del ascensor, que son 11-15 segundos para decirle tu idea? Y jugamos con lo siguiente: se abre el ascensor y allá adentro está Jesús. ¿Cuál sería ese pitch de ventas o esa frase de Moisés para comunicarle a Jesús lo que está sucediendo en Rahube y a dónde queremos llegar? Si me encontrara con Jesús en un ascensor, creo que hablaría y le diría que necesito de él. Necesito de él para poder conquistar los corazones de muchas personas. Necesito que él sea ese hombre que pueda cautivarlos. Que yo solamente sea el instrumento que los va a traer a un lugar determinado. Voy a ser el que los va a juntar y decirle: aquí te los entrego para que tú puedas hacer con cada uno de ellas como tú quieres. Tú tienes el poder, tienes la sabiduría, la inteligencia de poder llegarle a cada uno de esos corazones que vendrán, tal vez algunos maltrechos, otros latiendo interrumpidamente, pero sé que Jesús puede ganar el corazón de todos. No hay dudos ni fuertes delante de él.